Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos súper contentos en presentarles a nuestro invitado. Se trata de Daniel Ceballos, quien es uno de los candidatos, quien ha colocado su nombre para el proceso de elecciones que va a poder vivir el pueblo venezolano el próximo mes de julio. Él ha postulado su nombre por dos organizaciones políticas inicialmente, que es el Partido Arepa y el Partido Voluntad Popular. Y precisamente ante los grandes retos que está viviendo el pueblo de Venezuela, ante inclusive dentro de varios sectores como el opositor, él es uno de los nombres que está colocando una versión, una visión de la cosa venezolana desde una perspectiva política, social y económica que vamos a decodificar y a develar para ustedes en esta entrevista. Señor Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y sea usted bienvenido a la entrevista. Hola, señora Daxi, es un placer estar aquí con usted y con su audiencia. Y pues agradezco la oportunidad de acompañarla en este programa y estoy a la orden para que saquemos máximo provecho de nuestra propuesta política. Como usted lo dijo, estamos representando una alternativa. Yo tengo una historia con los Altos Mirandinos porque estuve preso allá en Ramo Verde por un lapso de 2 años y medio y subiendo ahí el mercado de los teques, ahí estuve recluido entre el año 2014 y el año 2017. Entonces tengo, digamos, una historia que, que se remonta a esos eventos y hoy, después de un largo proceso, considero que los venezolanos requieren una alternativa al conflicto que durante 25 años ha ofrecido un cambio y no se ha logrado. Precisamente, señor Ceballos, es muy importante para nosotros conocer su motivo, porque tiene usted una historia bastante intensa. Quizás sea el único de los candidatos que ha incluso vivido un proceso, digamos, más duro con respecto a lo que ha significado, por ejemplo, ser preso, estar detenido. Y son detalles o son vivencias que de alguna manera a cualquier ciudadano lo pueden dejar marcado, pero específicamente a una persona que tiene un liderazgo, para después de vivir todas esas circunstancias, su motivo debe ser y debe tener definitivamente un toque muy personal y nos gustaría conocerlo. Bueno, sin duda la voluntad que quisiera expresar acá es la de poder llevar a los venezolanos juntos hacia un mejor lugar, hacia un mejor porvenir. Creo que mi pasado solamente configura una de las muchas formas en que los venezolanos se han afectado durante estos 25 años en un conflicto. Y yo quisiera decir con toda certeza para todos los venezolanos que mi deseo o la posibilidad de venganza han sido abandonados y creo que Venezuela requiere de alguien que los conduzca a algo distinto al conflicto, que sea capaz de romper esa rueda que está allí y que está prometiendo más miedo a los venezolanos. Imagina estar en una orilla necesitando pasar un río que está crecido, que tiene una corriente que puede arrastrarnos a todos y que tenemos que pasar al otro lado en donde nos espera mejores posibilidades. Tenemos que pasar todos y yo quisiera hacer ese pequeño puente capaz de ofrecerle a ambos sectores una alternativa, una posibilidad de cruzar. Y nosotros nos estamos comprometiendo, además de romper esa rueda y llevarnos hacia un mejor lugar, a todos, sin exclusión, nos estamos comprometiendo con el interés de la gente, la unidad con propósito. Y hemos planteado dentro de la propuesta de Daniel Ceballos, uno, que trabajemos juntos en el salario, el ingreso de los venezolanos. Dos, que construyamos un sistema de seguridad social que es urgente, jubilados, pensionados, lo que tiene que ver con salud y educación,
la previsión social del venezolano que está ausente. En tercer lugar, la necesaria solución a los problemas de los servicios, o sea, la electricidad, por ejemplo, que es un problema de todos, el problema que tenemos con el agua en la mayor parte de las ciudades del país y otros servicios públicos. Y agregando a esto, el compromiso con eliminar de la Constitución la reelección indefinida y la liberación de todos los presos políticos, cerrar ese capítulo en un país que es un país de libertadores y que se ha convertido en un país en donde se ha llevado a la cárcel injustamente a muchos ciudadanos. Y esto no quiere decir impunidad, no quiere decir impunidad, no quiero decir pasamos las páginas en la página de la impunidad, sino simplemente que el gobierno que va a salir, los que han gobernado 25 años, que van a salir del gobierno, deben saber que no van a tener una persecución, una cacería de brujas y que vamos a cambiar los presos de un bando por otro. No, eso no es lo que estamos proponiendo. Amigo Ceballos, usted ha tocado varios puntos que son medulares. El primer punto que toca es relacionado, lo que usted señala, entre comillas, como un conflicto en Venezuela. Ahora bien, sabemos que parte del drama que sufren los venezolanos está dentro de la oposición, porque hasta donde nosotros podemos observar, por ejemplo, el gobierno tiene un solo candidato y está siendo coherente y cohesionado con sus intenciones de seguir en el gobierno. Pero del lado de la oposición, pues es dramático lo que está pasando y las aguas en las que estamos de alguna manera los venezolanos para saber por fin si van a llegar a algún tipo de acuerdo o simplemente cada quien va a seguir con su candidatura. Sí, eso que dices es correcto. El conflicto tiene distintas formas y una de las formas del conflicto ha sido o es el conflicto que hay dentro de un sector que se opone al gobierno. Yo he estado allí, yo conozco en detalle este conflicto, conozco en detalle lo que pasa en los partidos políticos. Sé que los partidos políticos, por ejemplo, han perdido su democracia, se han centralizado, son cada vez cogollos más pequeños que imposibilitan la participación y la toma de decisiones. Sé también que los intereses particulares son los que allí están como prioridad y que se ha hablado mucho de unidad. Y yo sé que usted ha escuchado unidad y unidad por 25 años, pero unidad electoral. Y esta unidad electoral es una unidad que no termina de concretarse y se convierte en una promesa incumplida. Esta no es la primera vez que la oposición le ofrece unidad al país y no lo logra. Esta no es la primera vez. Esto ha sido reiterado en las elecciones pasadas de gobernadores y alcaldes. Se perdieron la mayoría de gobernadores y alcaldías porque estaban en un conflicto de intereses. Entonces, aquí voy a ser muy enfático. La unidad electoral es imposible. La unidad electoral se ha vuelto un obstáculo porque 80% de los venezolanos quieren lograr el cambio en Venezuela. Y el obstáculo es un grupo de políticos que no termina de ponerse de acuerdo porque han ofrecido una unidad electoral como una condición para ganar. Esto no es verdad. ¿No creen la Para frase, si empezar, no soy yo, no es nadie? no creo que sea eso lo que el país requiere. No lo creo. Estoy en una posición de distanciamiento de la Venezuela que termina o del Mesías que nos salva, porque eso ya durante 25 años ha sido producto de una y otra propuesta que se ha quedado en eso, en el vacío. Fíjense, yo fui a la cárcel la propuesta de ese momento era el que se cansa pierde en la salida. El que se cansa pierde. Nadie se podía cansar. Y bueno, terminamos unos muertos, otros presos, otros en el exilio y el país no lo resolvió. El país quedó en un conflicto mayor. Pero de ese aprendizaje yo quiero decir hoy que lo que hay que rescatar es la unidad con propósito. Unidad con propósito. Esa sí se puede lograr. Y por eso poner a la gente y los intereses de la gente y que los candidatos debatamos los intereses de la gente y que los asumamos como un compromiso. ¿Convocado a una reunión a usted, alguno de los factores, alguno de los candidatos o los grupos políticos para que se reúnan para buscar esa unidad con propósito o usted ha convocado a los demás? Correcto. Sí lo hemos hecho, sí lo estamos haciendo, sí tenemos una agenda en donde hemos además públicamente llevado el compromiso de debatir la unidad con propósito. Yo los invito a que en mis redes, en @elgochoceballos, puedan leer nuestra propuesta de unidad con propósito de estos 5 puntos, en donde la gente y sus problemas son el centro del debate y
para concluir la idea de la pregunta pasada, de estos 13 candidatos, cualquiera puede ganar, pero el que no puede perder es la gente. La gente no puede perder de nuevo en esta elección. El Eso que quiere decir gane, que Daniel Ceballos estaría de acuerdo con llevar una sola candidatura después de un acuerdo. Es decir, uno de ellos puede ganar, pero juntos, ¿o usted cree que así separados puede alguno tener el liderazgo suficiente para derrotar al gobierno? fíjese que usted vuelve a poner el punto en que los candidatos se pongan de acuerdo para que el país pueda cambiar. Y no es así. El país ya cambió, el país ya decidió salir a votar, 80% quiere ir a votar. Y somos ahora nosotros responsables de que ese 80% pueda cambiar el gobierno. Y hay que ponerlo sencillo. Usted debe ir a votar el 28 y debe votar por el candidato de su preferencia, el que le ofrezca un compromiso de un interés en donde usted esté en el centro. Y aquel que le esté diciendo hoy que hay que esperar a una reunión entre unos candidatos para ver si cambiamos al gobierno, sepa usted que ese no lo tiene usted en el interés. Ese no quiere resolver el problema del salario, ese no quiere resolver el problema de la seguridad social, ese está buscando cómo acomoda sus intereses. Entonces, el punto es, la unidad electoral que ha fracasado durante 25 años es hoy un obstáculo para que el 80% de los venezolanos cambie el gobierno, el mal gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la verdad. ¿Considera Ante que se ha eso, estigmatizado la oposición en función de intereses muy particulares que decantan pues toda digamos, la posición de un sector opositor porque tengan que ir juntos o si no, son traidores, son alacranes, es parte de la dinámica a la que lleva. entre eh, comillas, ¿no? Lo de Sí, la sí, sí, cara. pero esa parte esa es la dinámica que precisamente lleva a la descalificación del otro, cuando hoy realmente lo que necesitamos es todos unidos reconstruyendo Venezuela. Entonces, eh, lo que vemos aquí es nuevamente una oferta electoral basada en una unidad electoral que se ha convertido en un fin, no en un mecanismo o un propósito para el cambio. Fíjense que hoy la unidad electoral es un obstáculo, pero está frente a nosotros. La unidad electoral es un obstáculo para que ganemos. Y Sí, nosotros tenemos ¿usted que, considera tenemos, que si hay un gran elector, en este caso María Corina, que quien ganó unas primarias que hizo un sector opositor? aquí, aquí hay un verdadero héroe. Aquí hay un héroe. Tiene 25 años resistiendo. Tiene 25 años haciendo de tripas corazón. Tiene 25 años calándose todo esto. Y hoy ese héroe, que es la gente, está dispuesto a votar. Y 80% de los venezolanos están dispuestos a votar. Y nosotros se lo vamos a recalcar. Esto, lo difícil ha sido soportar 25 años. El 28 usted se levanta temprano y vaya, y en el tarjetón, en el centro va a conseguir servir a la arepa. Que buen provecho y cuide su voto. Y el 29, el compromiso es que nosotros vamos a construir de ahí al 5 de enero que nos juramentemos un gobierno con todos los que han luchado por el cambio político y que Usted, nadie va a estar excluido. Y el gobierno se va a tener que ir a la oposición y le vamos a dar la garantía que no va a haber una cacería de brujas. Eso es poderosísimo y estamos convencidos que en 100 días nosotros vamos a lograr que Daniel Ceballos con la arepa pueda hacerle llegar este mensaje claro y raspado a la gente, porque hay usted es que una hacérselo opción, sencillo a los venezolanos. usted es una opción cierta porque está inscrito y es candidato oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral. Pero Correcto. hay un tema muy importante en el país que es la fe en la democracia, la fe en la participación. El pueblo venezolano ha sufrido y padecido y ha seguido quizás caminos y le han inducido a algunos líderes a cosas tan nefastas y antidemocráticas como por ejemplo la abstención. En este momento, ¿usted considera que como están las cosas, con todos estos candidatos inscritos, tiene usted un discurso y un liderazgo para reconstruir esa fe en la democracia, en el voto y en llegar inclusive a que uno de los candidatos de oposición puedan ganarle al gobierno, al actual Sí, presidente de la República, quien es el candidato del oficialismo? no creo en que la solución del país pase por un Mesías. Toda humildad le digo que uno de las cosas que Daniel Ceballos quiere ser es un instrumento para que esos venezolanos puedan llegar al lugar donde quieren estar.
Y eso es lo que estamos ofreciendo. No un Mesías. Usted me pregunta a mí, ¿es que usted es capaz de resolver? No, no, yo quiero que ese 80% de los venezolanos que ha decidido ir a votar, que ha rechazado la abstención, que ha tenido un proceso de 25 años para tener esta conciencia, tenga dónde ir a votar sin miedo. Yo no le voy a decir a los venezolanos hoy una frase para llenarlos de miedo, porque aquí tanto oposición como gobierno lo que ofrecen a esta hora es miedo. Los unos ofrecen cárcel y los otros ofrecen sanciones y ofrecen caminos recorridos. Ante eso, de nuevo, insistir, usted decidió ir a votar, usted decidió fortalecer su derecho de participar, usted está reconociendo que esta es la vía, el cambio se hace con votos. Aquí hay una opción real inscrita en el Consejo Nacional Electoral con dos partidos políticos en el centro de la tarjeta, alejado del conflicto, que le sirve a usted, a sus intereses, al salario, a la seguridad social, al agua, a la electricidad, a la posibilidad de que tengamos un solo periodo de gobierno, eliminar la reelección indefinida y sacar los presos de la cárcel para romper con la rueda del conflicto. Y entonces, ¿cómo se come esa arepa? Aquí está, todo este relleno es de ustedes. Ahora, Daniel Ceballos con nosotros en la entrevista. Muy contenta de verdad que haya aceptado esta conversación, querido Daniel, porque realmente creo que parte de las posibilidades que tenemos los venezolanos deben estar inscritas en la información, en conocer cuál es la visión, Gracias. inclusive en ver cómo hablan, cómo miran, cómo observan. Pero hay un punto determinante. Y es que todo eso que usted acaba de señalar desde la perspectiva económica, el tema de los servicios públicos deteriorados, de la calidad de vida de los venezolanos, etcétera, para los grandes expertos económicos dicen que debe cambiarse el modelo económico que se está implantando en Venezuela. Y es muy importante para los venezolanos conocer cuál sería el modelo que usted propondría para Venezuela, a través de qué mecanismos, tanto filosóficos, ideológicos y obviamente científicos, desde la perspectiva económica, se harían esos cambios tan importantes para el país. Muy importante la pregunta. Hay que cambiar sin duda el juego. Aquí hay que cambiar el modelo de gobierno. Y basta con hablar con la gente y escuchar la visión que tiene. Yo le escuchaba a un amigo del Táchira decir hace unos días, decía, es que si se cambia el gobierno, al día siguiente, esto se inunda de propuestas de gente que quiere invertir, de negocios que se quieran abrir, y eso es verdad. O sea, estamos frente a la posibilidad cierta de que Venezuela se vuelva el propósito y el interés de muchos para invertir, para regresar, para hacer tantas cosas que no se han podido hacer. Comprendamos la urgente necesidad de reconstruir entre todos a Venezuela. Entre todos. Tú me dices hoy, bueno, Daniel, pero dame el ministro de Salud. Yo te voy a decir, bueno, pero ya va. Ya va. No es que no tenga a quién poner de ministro de Salud. Es que cuando esto cambie, el 28, el 28 celebraremos, el 29 iniciará un proceso para que los mejores puedan estar ahí a cargo, sin importar de dónde vengan, sino el interés de la gente. Tú dirías, bueno, pero en concreto, yo te digo, bueno, mira, la industria petrolera sigue siendo fundamental para la recuperación económica del país, recuperar nuestros mercados, un mundo que está sediento de energía y nosotros tenemos petróleo, gas, hidrógeno, el mayor potencial para generar electricidad, energía hidroeléctrica, el mayor potencial para generar energía limpia del sol. O sea, tenemos tantos recursos para suplir de energía al mundo ¿Qué que importancia le da Ceballos a las relaciones con Estados Unidos, de Venezuela con Estados Unidos? De mucha importancia, porque ha sido un mercado que tradicionalmente hemos tenido y tenemos que recuperar. Y no solamente el mercado de los Estados Unidos, sino todos nuestros mercados. E incluso voy más allá, yo soy agricultor, yo soy ingeniero agrónomo, yo creo que el campo tiene una gran oportunidad. Hoy tenemos, hablando de un rubro especial, el cacao hoy está igual o mejor cotizado que el cobre. O sea, tenemos una materia prima en el país que hoy está valorada en más de $10,000 la tonelada. Entonces,
Miranda es un estado fundamental la producción de cacao. Hay una oportunidad para Miranda, hay una oportunidad para muchas regiones de Venezuela en la agricultura, y no solamente el cacao, en otros rubros, la ganadería. También podemos retomar toda una estrategia para que el turismo pueda tener de nuevo ese estatus que tenía, y que éramos un sitio que atraía a millones que venían de todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer, pero queremos que se nos tome por aquellos que, siendo parte de un conflicto en el pasado, han logrado encontrar un mecanismo para que crucemos juntos hacia esa Venezuela que tenemos que reconstruir. Antes que se me vaya el tiempo de esta pregunta, hace unos días también conversé con un experto de la parte eléctrica, porque el problema de la electricidad es una tragedia, Es dramático. es dramático. Entonces, bueno, él decía, mira, los mejores, los especialistas en el área, sin descalificar a los que hoy hacen esfuerzos por recuperar, los que trabajan allí, que no lo vean como una descalificación, sino los expertos que necesitamos para recuperar todo esto, se han ido, están ganando mejores sueldos en otros países. ¿Cómo los vas a traer? Me preguntaba, ¿no? ¿Cómo va a venir a alguien que tenga un ingeniero P6 que sea capaz de hacer esto o aquello? Yo le decía, bueno, pues ese es el desafío que tenemos. Tenemos que traer a los venezolanos que desde hace mucho tiempo han venido formándose en distintas áreas que son fundamentales para la reconstrucción. Y tenemos que comprometernos a financiar eso que va a ocurrir. Veamos, hay que financiarlo. ¿Por qué? Porque eso no va a ser gratis. Tenemos que pensar también en cómo vamos a hacer con esos venezolanos que van a regresar con una experiencia y nuevos conocimientos a ayudarnos a la reconstrucción del país. Y por eso insistir en que nadie está excluido de esta propuesta. Cualquiera que esté planteando hoy, es que quítate tú para ponerme yo, significa que es una propuesta limitada y que Ahora, no sería Daniel, capaz de sumarlos a todos. es importante eso que usted señala, porque el discurso que usted ha vendido, y que pues, podemos observar su planteamiento, como usted dice en sus redes sociales y otros medios, es de inclusión. Pero la inclusión aquí en este país tiene unos niveles de contracorriente muy fuertes en sectores bastante radicales, Así es. inclusive que podrían eventualmente ser poco flexibles, poco dinámicos para una campaña electoral donde hay muchísima gente herida, donde hay mucho Sí, dolor, donde hay muchos hogares, por ejemplo, correcto. separados porque los hijos se fueron, los padres se fueron por el tema de económico y los otros factores que sabemos que se viven en Venezuela. Pero la inclusión, hablarla en términos sociales y políticos en Venezuela es todo un reto. ¿Cómo plantearlo sin que se vea como, por ejemplo, permisiva o que tenga otra lectura que no sea la que usted y su alma y su espíritu y su corazón quizás están planteando para este país? Bueno, yo quiero insistir en que todos hemos sido víctimas de una u otra forma de este proceso de 25 años. Y yo debo reconocer que hay muchas heridas abiertas y que están a flor de piel, ¿verdad? Y esto eh, debe tratarse. Esto no es sencillo, no es un chasquido de dedos, ¿no? Pero yo quisiera con mi ejemplo, que estuve preso, que pasé por un juicio de más de 10 años, me inhabilitaron. O sea, en mí reposa también parte de eso que hemos vivido todos los venezolanos. Pero yo me quedé aquí y hoy yo quisiera ofrecer mi ejemplo como Daniel una Ceballos forma. siente miedo actualmente después de toda esa experiencia que vivió. ¿Ha sentido miedo en este momento como candidato ante todas estas circunstancias? Yo no he sentido miedo, ese miedo que se nos vende, porque viene de todas partes, ¿no? Y ese miedo, esa incertidumbre, porque mucho de eso está basado en incertidumbre, busca paralizarte. Y yo quisiera decirle a los venezolanos, a la gente que ha sufrido todo esto, que tiene una herida muy honda respecto a lo que ha pasado con este país, que hay que construir juntos ese país que nos está esperando, que podemos reunirnos en una
comunidad de intereses que pueda resolver y reconstruir al país. Y fíjate algo que en otras sociedades ha pasado. En otras sociedades hemos visto, voy a dar el caso de, por ejemplo, Sudáfrica. Allí Nelson Mandela pasó 24 años en la cárcel y salió de la cárcel, incluso perdió a su familia saliendo de la cárcel, fue señalado de un traidor por aquellos sectores más radicales que lo acompañaron, mas sin embargo él no existió en la posibilidad de ver a su país unido y reconstruido entre todos. Y él era una voz que aquí quiero ser muy enfático. La reconciliación de Venezuela va a ocurrir a pesar de nosotros, va a ocurrir con esta generación o con la que venga, pero va a ocurrir. Yo quiero contarme entre las voces que llevó la vanguardia de la reconciliación, de romper la rueda que diera la posibilidad de seguir en este círculo vicioso, de vengarnos, de llevar a la cárcel a los hijos de los hijos de los hijos. Eso no va a pasar en un gobierno de Daniel Ceballos. E insisto, no estoy planteando esto como el que tiene la posibilidad del Mesías. No, no, no. Un ciudadano más que con el interés de la gente quiere ayudar a la reconstrucción de Venezuela porque vivió en carne propia esta tragedia y quiere que sea mejor para sus hijos esa Venezuela que está del otro lado, a donde todos tenemos que cruzar junticos. Fíjese, el 28 de ganar la presidencia, el día 29, yo voy a tener todavía a Nicolás Maduro sentado en Miraflores hasta el 5 de enero, hasta el 5 de enero. ¿Cómo se plantea cruzar ese río? ¿En barquito, nadando? ¿De qué manera? Bueno, si son unas tablitas, si es una tablita para lo que sea que nos lleve al otro lado juntos, es una gran victoria. Y mira que tenemos victorias, que el pueblo quiera salir a votar, que la gente quiera salir a votar, que hayamos descartado tantas vías que se han presentado, es una victoria para Venezuela y ahí es donde tenemos que garantizarle a ellos que logre concretar eso que quiere hacer, que es el cambio político. Para finalizar esta interesante conversación con nuestro invitado Daniel Ceballos, ¿qué está usted dispuesto a hacer por Venezuela? A darle todo. Se lo he dado toda mi vida y ese es un compromiso como servidor de este país. Todo, yo estoy dispuesto a darle todo. Aquí estoy, no, miren, aquí estoy en fuego cruzado y yo estoy cada vez más animado con este proyecto de darle a los venezolanos una voz de alternativa, de encuentro, de construcción en unidad con propósito. Muchísimas gracias, señor Daniel Ceballos, por esta conversación y bueno, gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta pantalla en Gente de Hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a usted y gracias a todos.